Presento esta petición. Vamos a leer la palabra, Hechos capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3, todo el capítulo para tener un contexto, pero la palabra del Señor va orientada al versículo 19 específicamente, que hay dos palabras y hay una petición o hay un resultado que Pedro le da a la audiencia que les está compartiendo allí, que es lo que queremos compartir específicamente. El mensaje va centrado en el verso 19, pero quisiera leer, como dije, todo el capítulo para tener el contexto de lo que vamos a compartir en esta mañana. ¿Lo tienen? Bien. Luego dice la palabra, Hechos capítulo 3, curación de un cojo. Leo para ustedes, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos habían hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta
de su maldad. Padre, gracias por tu palabra leída. Quiero pedirte que nos bendigas en esta mañana a través de la predicación de tu palabra. Abro mi mente, abro mi corazón para dejar que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y nos ministre. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de compartir el mensaje, tenía algo que decirles. Hemos enviado una encuesta al grupo. Esta encuesta es una iniciativa personal porque queremos conocerles a todos ustedes. Así que los hermanos han hecho la gentileza, y gracias Giovanni, de hacernos este QR. Así que le doy unos segundos, si usted así me lo permite, para que usted pueda descargar ese QR o darle copiar el QR para que usted pueda llenar esa encuesta. Pueden hacerlo todos, pueden llenar esa encuesta después del culto, y así de esa manera podemos conocernos todos, para de esa manera también no solamente conocernos, sino que acompañarnos y poder servir juntos al Señor. ¿Estará bien? Gracias. Cuando el corazón vuelve, el cielo responde. Diga conmigo, cuando el corazón vuelve, el cielo responde. En este tiempo de ayuno y búsqueda, hermanos, el Señor nos está llamando como iglesia a detenernos un poco. Y recuerdo las palabras del profeta Jeremías: paraos y meditad. Y preguntad por el camino antiguo y andad por él. Es un tiempo de detenernos para reflexionar, para examinarnos a nosotros mismos, específicamente a nuestro corazón. Para entrar lo que yo llamo una vida de arrepentimiento y volvernos al Señor. ¿Y por qué lo digo de esta manera? ¿Por qué conecto la palabra arrepentimiento con una vida de arrepentimiento? Porque el arrepentimiento no es un momento nada más en la que aquel día nosotros lo hicimos cuando conocimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, sino que la vida de arrepentimiento, y vamos a hablar un poco de esa palabra, debe ser característica del creyente. Y la respuesta de esta característica lo vemos en el Señor. De la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de avivamiento espiritual. Y eso es lo que quiero proponerles esta mañana. Porque no hay duda, hermanos, que muchos de nosotros a veces caemos en cansancios. Y ese cansancio no se quita descansando. Existen cansancios que no se resuelven durmiendo, ni bajando el ritmo de trabajo. Son cansancios no físicos, son cansancios del alma, del espíritu, del interior. Uno sigue funcionando, de repente sigue sirviendo, sigue cumpliendo, pero por dentro algo clama en nuestro interior por una vida fresca. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y hay un grito adentro en el interior que gime, que desea cambios, que desea ver a Dios, experimentar al Señor. Y por eso es que ayunamos. Ayunamos porque reconocemos nuestra necesidad y nuestra condición. Porque reconocemos que a veces hay sequedades que no se sanan con religiosidad, ni con palabras bien dichas, ni con esfuerzos humanos, sino únicamente cuando Dios se acerca y sopla vida en nuestro corazón cansado. La Biblia justamente nos enseña esto. Los tiempos de visitación de Dios, cuando Dios visitó, y en este caso específico, este capítulo está precedido de Hechos capítulo 2, cuando el Señor dio su Espíritu Santo en Pentecostés. Esa visitación de Dios no ocurre de manera automática. En el libro de los Hechos vemos justamente a la iglesia que vivía bajo cielos abiertos,
No porque buscaran experiencia, sino porque sabían responder, y esto quiero que lo graben en su corazón. Sabían responder correctamente a lo que Dios hablaba en su palabra. Hechos 3. Dios aquí se manifiesta con poder, hace un milagro. El milagro del corazón, la curación de este cojo de nacimiento. El cojo es levantado. El pueblo se asombra. El ambiente se llena de expectación. Y en medio de ese momento tan intenso, tan emotivo, Pedro no se entretiene o no entretiene a la multitud, ni se queda celebrando el milagro, sino que Pedro aprovecha la coyuntura y la oportunidad. Pedro aprovecha y discierne el momento espiritual y proclama un llamado que debe seguir resonando hasta el día de hoy. Arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro discernió el momento y es importante que todos igual ahora discernamos ese momento en el cual nosotros nos encontramos. Porque ese llamado no solo fue para ellos, ese llamado también es para nosotros hoy. Por eso, como Pedro, se lo digo con amor y cariño: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quisiera compartir estas 3 palabras que son vitales, o 2, y el resultado de las 2. La primera es arrepentidos, porque cuando Dios cambia nuestra manera de pensar, inicia con arrepentimiento. La segunda palabra es convertidos, que es complemento de la anterior. Y el resultado: serán borrados vuestros pecados y vendrá de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En cuanto a la primera palabra, arrepentíos, la palabra arrepentimiento nace, veamos esto, nace primero de la revelación de Dios. Nace primero de la manifestación de Dios. Aparece Dios primero. Es Dios quien toma la iniciativa. Y siempre que Dios se revela, siempre que Dios se revela, el corazón ya no puede seguir igual. Debe de haber una respuesta nuestra. De hecho, hay una respuesta nuestra. La luz expone lo que está oculto. Lo vemos en Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, los quiciales del templo se estremecieron. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Algo debe de morir en nosotros para que Dios sea visto. Ese año que habla Isaías 6, donde dice que vio al Señor, es algo que me llama la atención, porque cuando Dios se le revela a Isaías, él reconoce su condición, él ve su condición. Y ojo, que estamos hablando que es un profeta. ¡Ay de mí que soy hombre pecador! Que mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Cuando Dios se revela, lo primero que causa, lo primero que ocasiona es que nuestra condición también es expuesta. Pero también nuestro corazón se rinde, así como Isaías. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Necesitamos que Dios se revele a nuestras vidas, amados hermanos.
Necesitamos que Dios se muestre en nuestras vidas porque Él es el que trae luz y podemos ver nuestra condición y nuestro corazón para que pueda rendirse. El arrepentimiento también produce dolor en el alma por haber ofendido a Dios. Spurgeon dijo estas palabras: el arrepentimiento genuino no nace del temor al infierno, sino del dolor de haber entristecido el corazón de Dios. Es que el pecado ha herido la comunión que el hombre tenía con el Señor. Y cuando Dios se muestra, cuando Dios expone nuestro corazón, cuando lo oculto se revela, cuando reconocemos su gloria, su majestad, y cuando reconocemos nuestra condición y nuestra vulnerabilidad, ocurre algo. Hay dolor en el corazón por haber ofendido al Señor. Hay un dolor profundo. Hay un dolor que no hay forma de describirlo. Y eso es lo primero que se produce cuando hay un arrepentimiento. Pero también el resultado del arrepentimiento es que hay un cambio de mentalidad. La palabra, de hecho, es metanoia, que apunta al interior. Es un cambio de mente, un cambio de enfoque, de manera de pensar. Y este cambio se produce cuando nuestra mente es expuesta también a la palabra del Señor. Muchos pecados no nacen en la conducta, nacen en ideas equivocadas que se fueron normalizando con el tiempo y que con el tiempo se convirtieron en paradigmas, en fortalezas mentales, tal cual como lo dijo el apóstol, ¿no? Derribando toda fortaleza y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que el pecado no nace en una conducta, nace en ideas, en pensamientos, y se va normalizando, como repito, que con el tiempo se convierten en paradigmas y fortalezas mentales. Por eso Pablo dice esta palabra y este consejo que tenemos que tomarlo esta mañana: sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Hermanos amados, Dios desea cambiar nuestra forma de pensar. Permítame repetírselo. Dios desea cambiar nuestra forma de pensar para luego cambiar nuestro estilo de vida. No sé el contexto de cada quien, pero traemos un contexto y nuestra mente se va formando, de hecho, desde nuestra infancia. Y vamos creando paradigmas, vamos creando barreras mentales, vamos creando fortalezas, comenzando en nuestra mente. Y aquí es donde entra el ayuno, porque el ayuno prepara nuestro corazón para ese cambio. El ayuno no es para impresionar a Dios, sino que nos expone delante del Señor. En el ayuno Dios toca lo que normalmente nosotros evitamos tocar. Y nos habla de aquellas cosas que normalmente no queremos hablar y no queremos rendir. Por eso Joel clama y dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque el ayuno que mueve el cielo es el que se quebranta por dentro y no el que solo se nota por fuera. Así que lo que primero Pedro le dice a la audiencia, que estaba estupefacta, estaba asombrada, estaba emotiva cuando vio el milagro del cojo, no fue celebrar: ¡wow! ¡Camina, corre! No, que aprovechó el momento, discernió la vida y la condición de la gente y les lanza una confrontación: arrepentidos. La segunda palabra es convertidos, que es complemento del anterior, porque cuando la vida se arrepiente, cuando la persona se arrepiente, luego posterior
se convierte. Es decir, la palabra conversión tiene que ver con lo exterior. La palabra arrepentimiento tiene que ver con lo interior. El arrepentimiento, por tanto, sin conversión queda incompleto. Arrepentirse toca la mente, pero convertirse toca el camino. El arrepentimiento es interior, la conversión es externa, es visible. El nuevo nacimiento, ¿cómo conocer a alguien que ha nacido de nuevo? Porque el nacimiento es una experiencia espiritual. ¿Cómo conozco a alguien que ha nacido de nuevo y que es un hijo de Dios? Porque se ha convertido. Porque cambia de dirección. Cambia de estilo de vida. Por tanto, no basta reconocer el error si seguimos avanzando en la misma dirección. La escritura es clara. El que confiesa y abandona el pecado alcanza misericordia. El que confiesa y abandona alcanza misericordia. Para los oyentes de Pedro, convertirse era esto, era volver al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Por eso, después de mencionar que ese milagro fue hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros mataste, vea la confrontación, y que Dios le ha hecho su hijo y lo ha resucitado de entre los muertos, y dice estas palabras: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Escuche, cada vez que la Biblia menciona Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, está apelando al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Así que Pedro le está diciendo: vuélvanse a Dios. Convertirse justamente no era abandonar a Dios, sino dejar de resistir al Mesías que Dios había enviado. Hechos 3, 25 al 26, Pedro conecta este llamado con el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios estaba cumpliendo su promesa en Jesús y ellos debían alinearse con lo que Dios estaba haciendo. Por eso la conversión siempre se evidencia con esta palabra: obediencia. La persona que se arrepiente, que tiene esa experiencia interna, comienza a cambiar mentalmente, inicia también a tomar un rumbo distinto. Y ese rumbo distinto va en consonancia con el deseo de obedecer la palabra del Señor. Donde hay conversión real, hay decisiones nuevas en obediencia a la palabra. Amén. Donde hay conversión, cambian las prioridades. Donde hay conversión, cambia el rumbo. Yo estaba estudiando en la universidad ese año que el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Mi deseo era una carrera para sacar a mi familia adelante. Mi padre, mi madre, fue una vida muy difícil. Les tocó trabajar de cero. Y mi padre me mandó a trabajar a los 13 años. No me gustó. Pasé muchos años resentido con mi padre. Y después le di gracias por eso. Y recuerdo el día que me tomó de la mano después de que salí de la escuela. Y me llevó al taller de mecánica que estaba enfrente de la casa. Y el dueño era un tío. Le dijo: Chema, le dicen allá a los José María, te traigo a Edwin para que le enseñes la mecánica y comience a trabajar. Y me dijo delante de él: a partir de ahora, usted vela por su comida. Usted tiene que trabajar para comer. A los 13 años. Así que le dije: tengo que ver qué hago. Aprendí la mecánica, lo que le llaman aquí FP, pero mi deseo era seguir la carrera universitaria. Así que entré a la universidad. Ahí es donde yo me descarrío, me aparto del Señor. Pero el Señor, con su misericordia, me toma y me reconcilio con Él. Y cuando Él hace ese llamado, cuando me llena y me hace ese llamado, inmediatamente yo sé qué tengo que hacer.
tengo que prepararme para servir. Mis padres no eran creyentes, así que cambié la universidad para entrar al seminario. 6 años. Mi padre se enojó de lo más fuerte, mi madre igual. No me hablaban por un buen tiempo, pero tuve que tomar un rumbo, tuve que tomar una dirección en obediencia a lo que el Señor había puesto en el corazón. De eso es lo que estoy tratando de compartirles esta mañana. Donde hay conversión, cambian las prioridades. Donde hay conversión, cambia el rumbo. Jesús lo dijo claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que seguir a Cristo implica caminar distinto, cambiar de rumbo. Finalizo. El resultado de estas 2 palabras es lo que Pedro les propone. Serán borrados vuestros pecados. Se arrepienten y se convierten, serán borrados vuestros pecados y vendrá a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve un corazón que se vuelve a Él, Él responde. El refrigerio, por tanto, el borrar los pecados y el refrigerio, por tanto, es una respuesta de Dios a un corazón arrepentido y convertido. No es una técnica, no es una fórmula, sino que es una respuesta del Señor. Pedro aquí no dice: produzcan un refrigerio espiritual. Pedro aquí dice: para que venga de la presencia del Señor. El refrigerio, el perdón de los pecados, viene de la presencia del Señor. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y el refrigerio no se programa ni se manipula, es un acto divino propiciado por Él. La respuesta, o mejor dicho, es la respuesta de Dios a un corazón que se alinea a su palabra, que se desarma ante Él, que está dispuesto a, escuche, que está dispuesto a desaprender para aprender. Está dispuesto a desaprender para aprender. Es que, hermanos, quiérase o no quiera, viendo, escuchando, siendo influenciado, nosotros aprendemos un estilo de vida. Y en el camino del Señor, cuando venimos al Señor, tenemos que estar dispuestos a ser flexibles, a desaprender, a volvernos como un niño, como bien dijo nuestro Señor Jesucristo, para poder, escuche, entrar y ver el reino de los cielos. Necesitamos desaprender. Necesitamos volvernos como niños. Gracias por ese amén. Necesitamos quitarnos paradigmas de nuestra cabeza. Necesitamos quitarnos esquemas mentales que nos hacen tanto daño y no nos impiden crecer en la gracia de Cristo. Necesitamos quitarnos prejuicios en nuestra cabeza. Esos prejuicios del pasado que estamos arrastrando de 5, 10, 15, 20, no sé cuántos años, desde la infancia quizá. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a liberarnos de todo eso y crecer para que recibamos aquello que Dios tiene para nosotros. Necesitamos ser flexibles al trato que el Señor tiene para nuestras vidas. El refrigerio viene directamente de la presencia de Dios, no de activismos espirituales, sino de la cercanía íntima con el Señor. Por eso el salmista lo entendió bien, David lo entendió perfectamente bien. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hermanos amados, es cuando Dios se acerca, el alma respira otra vez.
Y quiero ser sincero con usted y conmigo mismo. Este proceso no es un santiamén. Este proceso no es una oración. Esto lleva toda la vida. Este es un estilo de vida. Por eso ahora comprende lo que le compartí al principio. El arrepentimiento es un estilo de vida. Porque arrepentimiento significa cambio interno. Y convertirnos significa cambios externos. Es un estilo de vida. Para poder experimentar más a Dios, conocer más de Él. Bien, también dijo el apóstol, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y vida renovada. Creemos en el Espíritu Santo que sigue obrando hoy. Como iglesia creemos que el Espíritu Santo no ha cesado de manifestarse. Como iglesia creemos en su palabra, que no contiene la Biblia. No contiene palabra, la Biblia es palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando a todos nosotros. Él nos está hablando a todos nosotros. Creemos en una fe que no solo es correcta, escuche, porque sí, gracias al Señor tenemos una fe correcta. Podemos decirlo con gozo. Alguien dijo, puedo decirlo con orgullo. No. La palabra está bien estigmatizada, pero solo quise mencionar. Pero lo podemos decir con alegría, con gozo. Tenemos una fe correcta en Jesús. Pero también más que una fe correcta en Jesús, necesitamos tener una fe que sea viva, que esté viva, que palpite. Por eso, esa confesión nos llama a buscar una experiencia con Él. Por eso este pasaje me llama a mí a tener una experiencia con Él. Porque el tiempo de refrigerio espiritual no ha cesado, sigue todavía vigente. Permítame decírselo de esta manera que nace de mi corazón con gozo y alegría, decirles: la fuente maravillosa de las aguas del Espíritu Santo siguen abiertas. Amén. Siguen fluyendo ese manantial hermoso. Dejemos que el Espíritu Santo nos dé ese refrigerio espiritual. Bendito sea su nombre. El Señor nos está llamando hoy a arrepentirnos, a volver a Él, de la misma manera como lo hizo en los días de los Hechos. En el pasado hubo revelación. Dios habló. Eso lo dijo el apóstol. En los tiempos antiguos Dios habló por los profetas. Hoy Dios nos ha hablado por su Hijo. Por eso Dios los confrontó como hoy nos confronta a todos nosotros. Y nos confronta y el corazón se expone. Y al ser expuesto, el deseo de Dios es que nuestro corazón se rinda y nos humillemos a su palabra. Hoy Dios nos ha hablado por su palabra, hermanos. Hoy Dios sigue confrontándonos con amor, así como en el tiempo antiguo. Y hoy otra vez Dios quiere darnos tiempos de refrigerio. Por eso, permítame, antes de tomarnos unos minutos para orar, quisiera que nos tomemos unos minutos para orar. Pero antes de orar, permítame hacerle estas preguntas como reflexión. ¿De qué necesita arrepentirse hoy usted esta mañana? ¿Qué cambios necesita y anhela que el Espíritu Santo produzca en su corazón? ¿En qué área necesita convertirse? ¿Qué camino está tomando su vida? ¿Qué rumbo le está tomando? Porque si está a este punto A y sigue en ese camino, va a llegar a este punto B. Y usted sabe perfectamente, porque el Espíritu Santo mora en su corazón, a dónde lo va a llevar. Por eso es importante que nos convirtamos. ¿Para qué? Para que cambiemos de rumbo, para que nos redireccionemos.
y podamos encontrarnos con Jesús. ¿Qué sequedad? Preguntémonos esta mañana, ¿qué sequedad hay en mí? En mi corazón. Alguien aquí quizá ha tenido la experiencia de tener una sed profunda. Quizás sí. En mis tiempos de explorador del Rey, era un ministerio de jóvenes adolescentes en Honduras, allá en San Pedro Sula. Estaba chico, nos llevaron a caminar a la montaña del Merendón. 10 horas caminando para arriba, 10 horas. Y a una temperatura de 35 40 grados para arriba. Era un chico yo. Cuando llegamos allá a una poza y el líder nos estaba animando, no, ya llegamos. A la vuelta de la esquina, pasando esta montaña, ya llegamos, pasando este cerro, ya llegamos. Y nunca llegamos, 10 horas. 10 horas. Salimos como a las 4 de la mañana, 5 por ahí. Cuando llegamos, nos tiramos a esa poza. No sabíamos cómo estaba el agua. Y bebimos. Y después, nuestras mamás tuvieron que llevarnos al doctor porque había un montón de jovencitos con disentería y problemas. Yo recuerdo ese día de una sed impresionante. Lo recuerdo y lo aplico. ¿Qué sed hay en el alma suya que anhela refrigerios espirituales? ¿Qué cansancio hay en su alma que anhela un descanso? Estoy luchando con esto, con una enfermedad, con esta situación familiar, con esto, lo que ya, el otro aquí, allá. Estoy cansado, Señor. Estoy cansado. Yo también lo viví cuando estaba en ese proyecto de esa meta de ganar a mi familia para Cristo. Estaba cansado espiritualmente. Si alguien se identifica con esto, es un buen momento para decirle al Señor, Señor, necesito que refresques mi alma. Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias por hablarnos esta mañana. Gracias. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Gracias por hablarnos. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Muéstrate a nuestras vidas esta mañana. Cristo Jesús, Revélate a nuestras vidas esta eres mi mañana. plenitud. Cristo, Para que nazca de mi corazón un arrepentimiento genuino. eres mi plenitud. Que haya dolor en el alma, en el corazón por haberte fallado. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, Padre, eres mi plenitud. Cristo, que produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento. Que se produzca en nosotros una conversión. Que cambiemos de rumbo, que cambiemos de paradigmas, que cambiemos de mentalidad, de esquemas, de enfoque. Dejemos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable. Para que todos nuestros pecados sean borrados y para que venga de tu presencia tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio.